Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto, estamos, ya en el tercer día de estas jornadas. En primer lugar, quería darles la bienvenida a todos los que están conectados a este panel que hemos titulado Investigar en el área de las historias universales. Este panel está organizado en el marco de la nueva edición de las jornadas con historia, que están organizadas por la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba. En primer lugar, mi compañero Luciano Di Domenico y yo queremos comenzar agradeciendo profundamente a quienes hacen posible este espacio de intercambio, tanto al equipo docente, al equipo de organización, a las autoridades de la escuela, por este compromiso para generar estos espacios de discusión y difusión con respecto a nuestro trabajo como investigadores, que es tan importante, sobre todo en estos tiempos que corren. También queremos expresar nuestro más sincero reconocimiento a los y las investigadoras que están participando hoy, que han dispuesto de su tiempo y también de querer venir a contarnos sobre sus experiencias, inquietudes y reflexiones para poder crear este diálogo que, es nuestra idea, ¿no?, de llevar a cabo el día de hoy. Bueno, para quienes no saben, mi nombre es Bárbara García Contreras, también soy egresada de la Escuela de Historia y vamos a moderar esta charla junto, como les presenté recién, a mi colega Luciano Di Domenico, también egresado de la Escuela de Historia. Bien, por cuestiones organizativas, para que sepamos, la idea es generar un espacio de conversación en base a 3 ejes, pero antes de esto vamos a empezar a presentar a nuestros investigadores y colegas invitados, primero con una introducción de sus trayectorias y después vamos a dar inicio a las preguntas disparadoras para generar la discusión y el conversatorio en general. Doy mi palabra a Luciano. Bien, gracias, Bárbara. Bueno, en primer lugar vamos a presentar a Julián Gallego, que es licenciado en Historia y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigador principal de CONICET, en el Instituto de Historia Antigua y Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es profesor asociado a cargos de la Cátedra de Historia Antigua II, Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires también, y director del programa de estudios sobre formas de sociedad y las configuraciones estatales de la antigüedad del Instituto de Historia Antigua y Oriental, Instituto de Historia Antigua y Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Entre sus temas de investigación tenemos prácticas de subjetivación y forma de pensamiento político en la Atenas democrática, el mundo rural en Grecia antigua y campesinado y comunidad aldeana, la polis, el concepto de Estado, prácticas, instituciones y vínculos interpersonales, mutaciones en el sentido práctico de la idea de la humanidad en la Grecia clásica. Es autor de numerísimos artículos y capítulos y libros, y podríamos destacar entre algunos la polis griega, orígenes, estructuras, enfoques, y el campesinado ático y el desarrollo de la democracia ateniense. Bárbara, te cedo la palabra. Bueno, este panel, como dijimos, en las historias universales, tenemos al doctor Gallego que va a representar lo que sería el área de historia antigua, y ahora voy a presentar al doctor Fernando Ruchesi, que es representante por lo que es el área de historia de la Edad Media. Fernando Ruchesi es profesor en historia por la Universidad Nacional del Noreste y es doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja como docente investigador en la Cátedra de Historia Medieval de la Universidad Nacional del Noreste y en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, en Resistencia. Sus temas de investigación en la actualidad y a lo largo de sus trabajos se centran en las cuestiones identitarias y en el desarrollo de la cohesión social en la antigüedad tardía y la temprana Edad Media. Entre sus publicaciones más destacadas podemos encontrar su trabajo con respecto a las representaciones en torno a la alternidad en los textos en la antigüedad tardía. También como coordinador del compendio Cohesión Social y Transformaciones Identitarias en la Edad Media, que ha sido publicado por la editorial de Buenos Aires, Minio y Dávila. También ha trabajado hace poco con la doctora Dolores Castro en su libro, perdón por la mala pronunciación, Leadership, Social Cohesion and Identity in Late Antiquity, Spain and Gaul.
Y también ha hecho otro compendio sobre circulación de ideas en la Antigüedad Tardía y la Edad Media, en Occidente y en Oriente. En tercer lugar, tenemos también como invitada lo que es a Carolina Martínez, ¿sí? Que ella es profesora y licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires y también se graduó como doctora en una cotutela en la Universidad de París. Sí. El área de investigación en que se desempeña Carolina es la historia cultural de la primera modernidad y en particular la producción y recepción y circulación de relatos de viajes e imágenes cartográficos en el periodo de la expansión transoceánica europea en los siglos XVI y XVII. Actualmente se desempeña como investigadora del CONICET con sede en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Martín y es profesora de grado en la licenciatura de Historia en la USAM y de la Universidad de Buenos Aires. También fue profesora invitada en la Universidad del Estado de Río de Janeiro y la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Francia, y como autora individual se puede destacar que en el 19 publicó Mundos Perfectos y Extraños en los confines del Orbis Terrarum, Utopía y Expansión Ultramarina en la Modernidad Temprana entre los siglos XVI y XVIII. Bueno, y también tenemos el agrado de presentar al profesor Ignacio Villagrán, que es doctor en lenguas y culturas asiáticas por la Universidad de Michigan, especializándose en historia china. Obtuvo su maestría en estudios de Asia y África sobre China en el Colegio de México y su licenciatura en ciencia política en la UBA. Estudió en la Universidad Normal de Beijing, fue becario postdoctoral CONICET. Se desempeña actualmente como profesor adjunto a cargo de la materia Problemas de Política Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la materia Historia de Asia de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde fue investigador del proyecto Poéticas de la Historiografía entre el 18 y el 25 y actualmente participa en el proyecto El conflicto y sus formas de inscripción social, la praxis política, jurídica y religiosa entre la antigüedad clásica y el medioevo tardío, de los siglos 5 al 16. 5 antes de Cristo al 16 después de Cristo. Dirige en el Centro de Estudios Argentina-China y coordina el grupo de estudio de este asiático del Instituto de Investigaciones Chino-Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Sus temas de investigación se centran en el pensamiento político y estructura administrativa, las prácticas historiográficas y producción de textos, y los discursos y prácticas religiosas en China antigua e imperial temprana. También se interesa por los procesos de modernización, los debates intelectuales y las transformaciones del espacio en los siglos XIX y XX en Asia. Bueno, bienvenidos a todos. Para los que nos están escuchando, se habrán dado cuenta que es bastante amplio. Intentamos también incluir no solamente el espacio europeo cuando se piensa en historia antigua, medieval o modernidad, sino también ampliar, ¿no?, a otros espacios geográficos. Así que, bueno, gracias nuevamente a los investigadores que se han sumado en su tiempo y voy a iniciar con la primera pregunta que da comienzo al conversatorio, que tiene una relación un poco más directa con lo que es el área de investigación en la que ustedes se desempeñan y el por qué han elegido, ¿no?, esta área. La pregunta disparadora sería, ¿qué los motivó a cada uno de ustedes a especializarse en estas áreas de investigación? ¿Y qué obstáculos y problemas tuvieron para desarrollarse en su carrera? ¿Quién quiere empezar? Bueno, si Carolina, por quieren, ejemplo. O Julián, dale. ¿me escuchan bien? Sí, Julián. Bueno, en cuanto a lo que me llevó, en realidad es un poco una casualidad. Hace muchos años, ya esto fue apenas después de la vuelta de la democracia, en los 85, 86. Y en mi caso personal, nosotros formábamos con unos amigos un grupo de lectura del Capital de Marx, y era un momento de mucha efervescencia, como se imaginarán, en la Argentina de la vuelta a la democracia y, en este caso, en las universidades, tratando de que funcionara
la universidad, de que hubiera cambios, obviamente bien contrastantes con respecto a la época de la dictadura. Y entonces mucha gente quería, obviamente, ingresar, conectarse, y había una gran competencia, por decirlo de alguna manera, sobre todo con la historia argentina, los lugares de la historia argentina y la historia americana. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, en historia americana había vuelto uno de los grandes profesores de esa época, fue Enrique Tandeter, y la convicción que teníamos desde el marxismo es que la teoría del capital ya estaba escrita y del modo producción capitalista, pero de los modos producción precapitalistas no. Y entonces en realidad encontramos que no mucha gente le interesaba la historia antigua clásica y que entonces no era un lugar de mucha competencia, por llamarlo así, o que mucha gente estuviera dispuesto a dedicarse a eso acá en ese momento en Argentina. Y bueno, la convicción fue que queríamos trabajar sobre la teoría de los modos de producción capitalista, precapitalistas, perdón. Y dijimos, bueno, podemos pensar desde la historia antigua el modo de producción esclavista, etcétera. Y eso nos llevó a acercarnos a lo que era la cátedra, en ese momento, la cátedra de Historia Antigua Clásica en la Universidad de Buenos Aires. Y a partir de ahí empezamos, digo empezamos porque fuimos tres que empezamos, bueno, algunos conocerán a Carlos García Magó, que ya se jubiló, que ingresamos juntos, y otro amigo que por ahí algunos lo conoce, de leerlo menos porque desgraciadamente falleció, que era Ignacio Leukovics. Y así empezamos un grupo de amigos, como un grupo de trabajo también, y empezamos a armar ese camino que bueno, que dio algunos frutos personales y también algunos frutos, por decirlo así, colectivos, porque se fue armando un grupo, a lo largo de los años se fue sumando gente, se fueron armando equipos. Y respecto de las dificultades, bueno, hay dificultades que creo que nos vamos a repetir, que tienen que ver con los medios disponibles, con el contexto, ¿no? En esos momentos, una de las grandes dificultades que teníamos era acceder a materiales que acá no se podían conseguir, ¿no? Eh, y entonces estábamos muy limitados con lo que teníamos en las bibliotecas y en las hemerotecas, y buscando o pidiendo materiales a todos aquellos que nos pudieran ayudar. No hay que olvidar que todo esto implicaba correo tradicional, ¿no? Es decir, había que esperar los tiempos de esos pedidos, que era una carta, porque uno no iba a llamar por teléfono para pedirle a alguien fotocopiame algo. Para que se den una idea, aunque ya avanzando el tiempo, yo tuve, cuando hice la tesis doctoral, que la hice en la UBA, pero con un director externo, un profesor de la Universidad Complutense, que es Domingo Plácido, y cuando yo me conecté por él, los primeros 3 años de trabajo fue por carta. Yo no lo conocí personalmente hasta que no viajé a España, a Madrid, y viajé, entre otras cosas, además de conocerlo, a estar 3 meses ahí fotocopiando todo lo que podía para terminar la tesis. Entonces, estas son cosas que ahora, cuando uno se entera cómo puede rebuscárselas, es decir, no digo que no nos falten materiales, nos faltan muchas cosas, nos faltan revistas, etcétera, pero sabemos que hay canales informales, por llamarlo de algún modo, para acceder a esos materiales. Es más, yo estoy ahora mismo en una estadía en la Universidad de Münster. Es increíble, yo me conecto y dice, usted tiene acceso a esta biblioteca y tengo acceso a JSTOR y tengo acceso a todo Cambridge y tengo acceso a De Gruyter y tengo acceso a Brill, etc. Pero bueno, hablando acá con unos colegas brasileños que están acá también, igual seguimos buscando en las páginas rusas a ver qué nos podemos llevar.
Entonces, eso antes era impensado, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, uno tiene la posibilidad de armarse un repertorio bibliográfico de muchas maneras y de manera bastante rápida. Entonces, esa era una de las dificultades que teníamos que enfrentar en esos momentos. No voy a seguir hablando porque si no me voy a extender demasiado, pero esa fue mi experiencia inicial, vamos a decirles. Gracias, Julián. Fernando. Bueno, en mi caso lo que me motivó a especializarme en este área es que por algún motivo que desconozco siempre me llamó poderosamente la atención, digamos, estos periodos, o sea, bueno, la historia antigua, la historia de Grecia y Roma, también la Edad Media sobre todo. Siempre me llamó mucho la atención el pasado remoto, quizás, no sé, eh, cuando era adolescente vi algún que otro documental, ¿no? O sea, en estos canales, History Channel, no sé. O sea, no digo, no es nada extraordinario. Bueno, también quizás por acceso a, digamos, ciertas producciones de la cultura popular. O sea, pensemos, yo terminé más o menos el secundario y al poco tiempo salieron, por ejemplo, ¿no? Las películas del Señor de los Anillos. Bueno, leí también Tolkien, esta serie de, de textos, de esta serie de obras. También tengo un muy buen recuerdo de la novela Eaters of the Dead de Michael Crichton, o Crichton creo que se pronuncia, que se tradujo al castellano como Devoradores de Cadáveres, que es como una reinterpretación del relato de Ahmed Ibn Fadlan, en el cual él se encuentra con los nórdicos. Bueno, me llamaba mucho la atención todo eso, y lo otro que me motivó fue que, bueno, yo hice el grado acá en la Universidad Nacional del Nordeste, y en esa época toda el área en general de las historias universales no estaba muy desarrollada en lo que hace investigaciones. O sea, se daban obviamente las asignaturas, y algo que yo notaba era que, bueno, quizá un poco similar a lo que contaba Julián. Acá, por ejemplo, a mis compañeros en general no les interesaba, no les generaba curiosidad, por decirlo así, en general, a la mayoría de los que estudiaron conmigo, saber un poco más sobre estos periodos, bueno, sobre la Edad Media en este caso. Y cuando hablaba incluso con ellos, o cuando manifestaba esto ante algunos docentes, o me decían directamente, metete para hacer eso, metete a contactarte con gente, metete en la página de la UBA, o del Instituto Romero, o anda buscando por ahí. También hubo, qué sé yo, otros docentes que me lo decían bien: no vale la pena dedicarse a eso porque es una historia que ya se reescribió 500 veces, me decían eso. Y a mí eso, al contrario, como soy un poco terco, como que me generaba más interés, digamos, ¿no? Tratar de acceder o a las fuentes, ¿no? A ver, a las fuentes que uno encontraba citadas en los textos, porque, bueno, también como dificultad, ya pateando un poco para el tema de las dificultades, y también muy similar a lo que contaba Julián, acá teníamos material un poco, bueno, no tan actual, fuentes ni hablar, faltan también obviamente, pero como es acá la otra dificultad que yo tuve al menos es que no tenía formadores. O sea, yo no tenía en esta universidad especialistas. No había un doctor en historia antigua, o lo que sea, un doctor en historia medieval o una doctora. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de poder formarme bueno, en la Universidad de Buenos Aires con becas del CONICET, y bueno, y ahora volví. Ahora hay más gente que se dedica a estas áreas, pero bueno, cuando yo era estudiante no era muy difícil, esa era la dificultad, digamos. Pero bueno, dejo ahí. Gracias, Fernando. Caro. Sí, bueno, buenas tardes. En mi caso, mi interés por la historia moderna empieza en el último tramo de la licenciatura, ¿no? De la carrera, donde, bueno, me gustaban muchas cosas y no estaba definida en ningún tema en particular.
Y ahí cursé un seminario de grado, un seminario de investigación que dictaba con cierta regularidad Rogelio Paredes, que era profesor en Historia Moderna, y el seminario era sobre expansión ultramarina europea, relatos de viaje, construcción de la alteridad, los encuentros digamos, que se producen, ¿no?, en el siglo XVI a partir de esa expansión de Europa a distintas partes del mundo. Y ese seminario yo creo que me marcó profundamente por la posibilidad de leer fuentes que eran relatos de viaje en realidad y que formaban parte de lo que hoy llamamos, y por entonces también, esa literatura universal. Pienso en los viajes de Gulliver, el Robinson Crusoe de Defoe, y todos eran leídos atravesados, ¿no?, por esa línea que era, bueno, entender cómo se expresaban esas transformaciones ocurridas en la primera modernidad en ese tipo de relatos, ¿no?, reales o imaginarios. Y bueno, Rogelio Paredes luego fue mi director, ¿no?, del doctorado, de la tesis de doctorado, y en ese entonces también a través del Centro Franco Argentino, que existe hoy en día, ¿no?, y que vincula universidades argentinas, principalmente la de Buenos Aires, con instituciones en Francia, había venido a Buenos Aires a dictar un seminario intensivo una investigadora, Marie-Noëlle Bourget, sobre ilustración, expansión ultramarina y demás. Yo no había empezado el doctorado todavía, pero me interesó cursarlo, y a raíz de eso, también por experiencia de otros colegas que habían hecho tesis en cotutela, en temas vinculados con historia argentina y, bueno, temas que no estaban directamente relacionados con historia moderna, pensé en qué pasaría si yo hiciese una tesis en cotutela con la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de París 7, Diderot, que era la universidad en donde trabajaba esta investigadora. Y eso, bueno, implicaba sortear una serie de obstáculos burocráticos, que fueron varios, pero a la vez era la posibilidad de desarrollar mi investigación en parte acá en Buenos Aires y en parte en Francia, ¿no? Y creo que era un obstáculo en términos burocráticos porque también, incluso a mediados del año de la primera década del nuevo milenio, no había tantas facilidades en términos de, bueno, sí hablarse por mail, pero todo lo que eran los trámites seguían siendo en papel, había que enviar por correo los formularios y demás. Pero sí es cierto, y acá también creo que aparece la solución y el obstáculo, que era, me pasaba algo similar pero diferente de lo que comentaba Julián. Es decir, las fuentes las tenía, en el sentido de que esos relatos de viaje a América estaban conservados y están conservados en la biblioteca del Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, que depende, ¿no?, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero lo que me faltaba era la bibliografía crítica para poder trabajar esos relatos, ¿no? Y esa bibliografía en parte estaba en Francia, no existían todas estas páginas que también comentaba Julián, tan desarrolladas, ¿no?, como están hoy, y la posibilidad de ir a Francia, no tanto a buscar esas fuentes, sino a buscar la bibliografía, era, bueno, un horizonte al que yo aspiraba para poder también hacer una tesis que pudiera dialogar, ¿no?, también con esos autores, ¿no?, o que pudiera incorporarlos y pensar esa primera modernidad con lo que entonces era bibliografía actualizada. Bueno, y ahí fue desarrollándose ese vínculo que creo, bueno, para mí fue formativo en lo que después fue mi investigación. Gracias, Carla. Sumamente interesante cada uno de sus caminos. Ignacio. Bueno, gracias. Y a ver, yo soy un poco un infiltrado acá porque yo no soy de la carrera de historia, yo mi carrera de grado, mi formación es en ciencia política, y en verdad yo llego a mi tema o a mi área geográfica, en verdad, que era Asia, a través de conflictos contemporáneos, y era justo cuando estaba cerrando la carrera de grado, uno de los recurrentes, digamos, de las recurrentes tensiones en el estrecho de Taiwán,
Entonces mi trabajo, que era más vinculado a relaciones internacionales, tenía que ver con la situación en el estrecho de Taiwán y la política de China con respecto a lo que era esa parte del mundo, ¿no? O sea, y los planes de digamos, fortalecimiento de armamentos, una cosa así muy de seguridad internacional. Pero eso me llevó a estudiar China, a hacer una presentación, digamos, sobre China, sus capacidades militares, su sistema de gobierno y demás. Y de ahí, digamos, terminando la carrera, me tocó presentar ese trabajo tipo tesina en una jornada que organizaba la Universidad de La Plata. Y volviendo a esta cuestión de las casualidades, digamos, había en el público, estaba Carolina Mera, que en ese momento estaba armando lo que fue el grupo de estudio del este asiático. Esto estamos hablando, digamos, a finales de 2001, o sea, casi hace 25 años. Y bueno, y me dijo, estamos armando un grupo. Ella es especialista en Corea, pero bueno, la idea era armar algo que fuese China, Corea y Japón. Y me tocó presentar ahí, de ahí, bueno, me tocó, como parte de ese proceso, armar una materia donde dábamos una materia muy introductoria sobre estos 3 países para la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, y de ahí salió una posibilidad de hacer una beca de maestría en Colegio de México, que es el principal, digamos, centro de estudios de Asia-África de América Latina, y ahí ya no tanto una casualidad, sino una estructura institucional, uno cursa la maestría y hace 4 semestres de historia, ¿no? Empezando por la historia más antigua de cada uno de los países de las distintas áreas hasta lo más contemporáneo. Y ahí en el primer semestre me tocó hacer China antigua y decidí que no quería saber nada con lo moderno y contemporáneo, y decidí cambiar el tema de tesis. Yo había llegado con la idea de hacer una tesis justamente sobre el sistema internacional y las cuestiones de defensa, pero bueno, me puse a estudiar más cuestiones históricas, historiográficas, para suplir de alguna manera esa falencia, y después, tras una breve vuelta aquí a Argentina, después de la maestría, me tocó la posibilidad de ir a estudiar a Michigan, donde ahí obviamente uno se da cuenta, tanto en México como en Michigan, de la falta de materiales que tenemos acá, que es un problema compartido con los colegas y la colega de las áreas, digamos, que tienen que ver más con Europa, con el Atlántico. Imagínense para lo que es Asia Oriental, ¿no? O el este asiático, donde ahí aparte también, digamos, se suma la necesidad de formarse en idioma, que era una ventaja, como yo digo, el privilegio de la obligación que te imponía la maestría de estudiar, la mitad de la maestría era estudio de idioma chino, ¿no? Es decir, en mi caso, los que hacen japonés, y así, ¿no? Las diversas áreas. Pero bueno, ahí también había un tema, ¿no? Es decir, de desuniversalizar estas historias universales que mencionaba Fernando, la literatura universal que decía Caro, y darse cuenta, ¿no? Es decir, de lo lejos que estamos de ese universal, ¿no? Es decir, de los muchos otros universales que entran cuando uno dice, nosotros dábamos en la carrera de Ciencia Política, la materia Historia Contemporánea, era Historia Contemporánea de Europa, y un poco el Atlántico Norte con la Segunda Guerra, ¿no? Es decir, pero esa idea, ¿no? De empezar a pensar en términos más globales, una dimensión, digamos, de lo que son las civilizaciones, no solo de China, que es mi campo de estudio, sino del este asiático, Asia Central, de la India, de África, ¿no? Que, como digo, la materia que doy acá en General Sarmiento es muy ficticio el título, que es Historia de Asia. Digo, nadie puede dar Historia de Asia en un semestre, ¿no? Si damos un poco el espacio semítico con la influencia en Japón y Corea. Pero bueno, es un poco eso. Y obviamente, es decir, todo esto que decían, desde las páginas rusas hasta la cuestión sobre todo del aprendizaje de idioma, ¿no? Es decir, si uno no tiene una serie de posibilidades de beca, de viaje. Yo empecé a estudiar idioma chino por las mías, pagándolo de mi bolsillo con profesor particular, y no fue hasta que no estuve en el doctorado que me dieron una beca para ir a China con todo pago, que realmente uno puede avanzar, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, más allá de lo que fue la formación de Colegio de México, que sí fue muy valiosa, esa posibilidad, ¿no? Es decir, de viajar al lugar donde uno está estudiando, es realmente muy difícil, o era muy difícil desde acá. Hoy en día es mucho más fácil de lo que era hace 20, 25 años. Así que esa es un poco la reflexión sobre este punto. Gracias, Ignacio. Bueno, vieron que tenemos todas trayectorias muy diversas, perdón, el infiltrado, cosas de estar en el hogar.
Bueno, muy interesantes cada una de las propuestas. Creo que todos compartimos, ¿no?, el gran dilema de las fuentes, pero para el público que nos esté escuchando, pueden haberse dado cuenta que podemos suplir el inconveniente y que creo que la clave, ¿no?, como para cerrar este primer eje es la cuestión de la curiosidad, porque en definitiva a todos nos unió alguna curiosidad que está muy atado también a lo personal y no limitarnos quizás en lo que se dice o no, sino simplemente buscar alguna forma de continuar. Bueno, vamos a iniciar el segundo eje, que le dejo la palabra a Luciano. Bien, ¿mantenemos el mismo orden de respuesta o si prefieren arranque uno y, y conversen, Mantengamos estaría el orden bueno? para que sea más rápido. Listo, mantenemos el orden. La pregunta sería, ¿qué cambios en las condiciones estructurales que ofrece Argentina sobre su especialidad han cambiado desde que empezaron a investigar? ¿Qué cree que haya que mantener, mejorar o cambiar para optimizar las condiciones estructurales para la investigación en su área, ¿no? Así que lo invitamos a Julián a que arranque con su respuesta. Bien. Bueno, hay una parte obvia, ¿no? Argentina está teniendo problemas estructurales todo el tiempo. Hablábamos precisamente de las carencias y desde el punto de vista de las estructuras de investigación, las estructuras institucionales, esas carencias son problemas estructurales. No voy a hablar de los problemas estructurales del capitalismo en Argentina porque es otro tema, pero que también nos afecta, por supuesto. Entonces, en ese punto, yo creo que hay una dimensión de lo que ofrece no solo el país, sino, por decirlo así, la época, ¿no? Que tiene que ver con los recursos digitales y el acceso no a todo el material, no como yo comentaba, ¿no? Los recursos que tienen acá en la Universidad de Münster y solo uno se conecta por el solo hecho de estar en la intranet, ya tiene acceso a todas las suscripciones que tienen, que para nosotros en Argentina eso es impensado, es imposible. Pero en ese sentido, diríamos, más allá de que ha habido cambios estructurales, hay condiciones de carencia que nos llevaron a ser creativos o a buscar los modos de suplir esas carencias. Cada uno fue mencionando antes sus formas, sus experiencias. En algún caso, necesariamente hay que viajar, necesariamente por las disciplinas a las que nos dedicamos, y hay que recurrir a los lugares que son centrales para los que nos dedicamos. Entonces, en ese punto yo diría que tenemos siempre una condición de carencia que no nos ha sido un obstáculo insalvable en la medida en que buscamos formas creativas de resolverlo. Pero por otra parte, lo que ha ocurrido desde que yo me inicié, entonces me empecé a acercar a esto a mediados de los años 80, es que en Argentina, desde el punto de vista de las carreras académicas, estas se han estabilizado o estandarizado, ¿no? Y en ese punto, esa es una condición que implica, bueno, saber cuáles son más o menos las pautas o las reglas, y esa estandarización también implica ciertas formas de poder entrar en el universo internacional de lo que es el desarrollo académico y científico y ponerse a prueba y ponerse en diálogo con eso, porque en definitiva nos movemos en un ámbito que es necesariamente internacional, las ciencias se retroalimentan de manera internacional, pero a su vez uno tiene que comprobar sus desarrollos, sus capacidades de esa manera. Y por supuesto, ¿qué condiciones habría que optimizar? Yo creo que a veces me sorprende
cuando uno compara los recursos con los que se mueven en otras universidades, cada uno fue dando su experiencia, me sorprende cómo resolvemos esas situaciones y desarrollamos investigaciones que en definitiva se legitiman porque son publicadas internacionalmente, etc. Entonces, yo creo que es un elemento fundamental el tema en términos estructurales de los recursos. Y justamente ahora estamos en un momento, si siempre tuvimos en situación de carencia, ahora estamos en un momento directamente no es de carencia simplemente porque no nos alcanza, sino de política de aniquilación. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué condiciones hay que optimizar? Está claramente no solo optimizar, sino que es una defensa a ultranza del sistema científico en general, para todas las disciplinas y, bueno, en particular a lo que hace a las humanidades. Muchas gracias, Julián, muy interesante. Me gustó mucho eso de la creatividad, ¿no? Para poder seguir adelante frente a las condiciones. Fernando, por favor. Bueno, muy completamente de acuerdo con lo que decía Julián. ¿Qué cambios hubo, por ejemplo, en relación a la época en la que yo pude hacer el doctorado? Bueno, justamente ese, o sea, es que el financiamiento en becas y en proyectos de investigación se redujo, se terminó, básicamente. Bueno, no quiero decir se terminó, pero digo, se redujo exponencialmente, y acá yo quiero señalar esto. En la época esta, digamos, en la que yo había terminado la carrera de grado, o sea, yo tuve la suerte de poder dedicarme a esto porque en aquel momento había salido una convocatoria de becas de CONICET que se llamaba Área de Vacancia Geográfica, que estaba destinado a las universidades del interior. Nuestra universidad pidió, por suerte, eso toco madera todavía hoy, pidió justamente como una beca en historia, digamos, en historia universal. Y yo me estaba por dedicar a la historia regional, porque todo el mundo, bueno, casi todo el mundo acá se dedica a eso. Y me avisan de este llamado, llega un aviso, anda a hablar con fulana de tal, y bueno, yo fui como completamente desanimado, y cuando vi que la propuesta era seria y que era una beca de CONICET, etcétera, empecé a moverme y tuve mucha suerte, porque era una convocatoria especial. Entonces tenía la condición, eso sí, de trasladarse digamos, a la ciudad o trasladarse al centro de estudios en el que trabajaba el director de beca, y estaba el compromiso después de, una vez terminado el doctorado, regresar a la universidad, ¿no? Y la universidad se comprometía a integrar a este nuevo doctor, por decirlo de alguna manera, en el plantel docente. Y bueno, acá la Universidad Nacional del Nordeste, yo puedo decir que cumplió, yo estoy muy contento. Yo hice eso y tuve mucha suerte. Y esa convocatoria igualmente, eso fue el año 2010, fue el último año que estuvo esa convocatoria en ABG, en Área de Vacancia Geográfica, pero aún así en aquella época, y bueno, viviendo en Buenos Aires, habiendo trabajado en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, con colegas digamos, muy buenos, o sea, amigos y colegas muy buenos profesionales. Era una época, creo yo, no sé, quizás lo diga ahora, capaz suene muy ingenuo, pero creo que era un poco más fácil hacer estadías en el exterior en aquella época. Los billetes de avión eran caros, pero no cuestan lo que cuestan ahora. Y bueno, a partir de eso también pude acceder a becas para ir a otros centros en el extranjero mientras hacía el doctorado, y también lo mismo que dice Julián, era ir y escanear, en mi caso, escanear todo lo posible. Y eso con respecto al financiamiento en becas, pero también el tema del financiamiento en proyectos, y acá también pongo un ejemplo. También tuve mucha suerte de haber ganado un proyecto de joven investigador del FONSIT hace años, y yo valoro mucho eso porque con ese proyecto, aunque era
no era quizás tanto, o sea, se devaluó, todo eso se devaluó, esos montos se devaluaron, pero eso a mí me permitió organizar, digamos, una conferencia y publicar un libro por una editorial muy buena, una editorial argentina, por Miño y Dávila, una editorial muy buena, y para mí eso es como muy valioso porque de vuelta, volviendo al lugar desde el cual escribo y en el cual me formé en el grado, que es esta universidad, yo puedo mostrar acá, esto se hizo acá, esto se consigue también en Barcelona, por ejemplo, tiene llegada a Europa, y bueno, es un libro que se pudo hacer, digamos, acá con colegas tanto del país como del exterior. Así que para mí bueno, yo creo que todos vamos a coincidir, lo que hay que tratar de mejorar, no sé cómo lo vamos a lograr, es que vuelva a haber financiamiento, digamos, de alguna manera. Pero bueno, me dejo acá, si no sigo. Bien, sí, es un problema lo del contexto que estamos atravesando. Carolina, bueno. Bien. Bueno, retomo lo que señalaban Julián y Fernando, estoy completamente de acuerdo. El gran problema es el problema del financiamiento y de la falta de reconocimiento a hoy en día, ¿no? Al tipo de proyecto, de actividad y de investigación que llevamos a cabo. Y sobre eso, digo, en esa pregunta de cómo era antes y qué cambió, lo que les comentaba en la primera ronda de preguntas, ¿no? Es decir, yo pude hacer la tesis de doctorado en cotutela con una beca del CONICET. Es decir, que yo pude viajar y pude hacer esa investigación con lo que yo recibía mensualmente como becaria los años en los que hice el doctorado. Es decir, no es que apelé a una fortuna familiar o ninguna cosa similar, sino que era una beca que me posibilitó hacer eso. Y no solamente pienso en CONICET, ¿no? Los proyectos UBASIT que siguen existiendo hoy en el momento, digamos, en el que yo realizaba la investigación y junto con otros colegas nos permitía comprar libros que obviamente se donaban al finalizar o se entregaban a los institutos en donde estuviera radicada la investigación, incluso el Fondo Nacional de las Artes, con el tema de los relatos de viaje y de, bueno, la valorización de acervo bibliográfico en la ciudad de Buenos Aires, también financió un proyecto que nos permitió adquirir esa bibliografía y hacer inventarios del material disponible en estas bibliotecas en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, había una serie de instituciones, de programas de financiamiento que permitían y que complementaban la investigación individual que cada uno llevaba a cabo, ¿no? Y eso me parece que es el gran problema dentro de muchos otros, ¿no? Como señalaba Julián, pero que es la gran diferencia, ¿no? Respecto de, bueno, ¿qué significa para alguien que quiera hacer historia moderna o cualquiera de las historias, ¿no? De las que estamos hablando acá, hoy en día, ¿no? ¿Cuáles esos desafíos son visibles en términos de, bueno, la imposibilidad de trasladarse, de comprar bibliografía y estas páginas y demás, bueno, sirven como para sortear el problema, pero el problema sigue existiendo, ¿no? Y coincido con que los recursos, la inventiva, la creatividad para poder hacer frente a eso, sin duda, es importante, pero algo que quisiera agregar, que me parece que también es, o por lo menos en mi caso me resultó en los tiempos actuales, ¿no? Me resulta un estímulo, es poder pensar proyectos en relación con otras universidades, y no pienso únicamente con universidades europeas, porque bueno, estamos como muy acostumbrados a pensar en esos términos, sino que algo que en lo que fui trabajando en los últimos años es vincular proyectos de la UBA o de la UNSAM con universidades en América Latina, que están viviendo coyunturalmente en ocasiones situaciones económicas mejores que las nuestras, políticas también, y bueno, colegas de Colombia, de México, de Brasil, que tienen sus propios proyectos, que trabajan en historia moderna, se han convertido en interlocutores
válidos, ya lo eran antes, ¿no? Pero incluso en la posibilidad de gestar, de desarrollar proyectos de intercambio, que, bueno, que no necesariamente implican cruzar el Atlántico, sino que también se hacen más factibles en términos de las distancias y de los intercambios que pueden darse en ese ámbito, ¿no? No hablo solo del Cono Sur, sino, bueno, de América Latina, ¿no? Y para mí eso realmente, incluso por el apoyo y la solidaridad, ¿no?, de estos colegas, en términos de, bueno, pensarse haciendo historia moderna y no sentirse totalmente solo respecto de, bueno, con quién compartir las cosas buenas y las cosas malas también, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, es bastante importante mantener las relaciones institucionales y puede ser muy productivo. Bárbara, te cedo la palabra. No, solo quería hacer el comentario que me gustó mucho este aporte de Carolina, ¿no? De pensarlo en también que es un tema muy recurrente, ¿no? Esta idea de, bueno, claramente la salida tiene que ser colectiva y mirándola también desde lo que es Latinoamérica en cada uno de nuestros campos, y que es muy particular y creo que a veces, por lo menos, bueno, yo lo miro también desde medieval, que es lo que estoy haciendo, y a veces uno se vuelve muy eurocentrista inevitablemente, ¿no? Y la verdad es importante también, ¿no? Generar desde acá espacios, creo que, bueno, este también es un espacio interesante porque vamos aprendiendo de las experiencias de ustedes, lo que tuvieron que sortear, lo que no, y también dando a conocer, porque capaz, no capaz, creo efectivamente que un problema es este, ¿no? Que no se conoce realmente lo que hacemos, todo el trabajo que le ponemos, todo lo que tenemos que movernos alrededor para generar el conocimiento científico que estamos generando constantemente, y eso también nos suma en este contexto que estamos atravesando en el que se considera que las humanidades no funcionan o que no tienen un aporte real y demás, cuando en definitiva hacemos mil cosas. Esta idea de la creatividad, ¿no?, que hablaba Julián en un inicio, eh, también el objetivo es también para generar un conocimiento desde acá, y son, ¿no?, reconocidos internacionalmente, y poder seguir también formando gente desde acá para que sigan ocupando nuestros espacios. Creo que eso también es muy interesante. Perdón, era un comentario que me quedó entre lo que hablaron anteriormente y me gusta hablar demasiado, perdón. Ignacio, Y falta. dale. No, bueno, excelente también esto que decías de pensarlo. Nosotros, a ver, voy a empezar por lo último que iba a decir, porque cambiaron el eje, pero es cierto, es decir, nosotros en lo que es tanto los estudios de China como estudios de Asia en general, siempre enfatizamos que tenemos que tener una mirada que sea, digamos, extensamente latinoamericana y profundamente federal, ¿no? Es decir, siempre lo planteamos en términos de lo que son las redes a nivel universidades nacionales y la red, digamos, hemos trabajado con Tierra del Fuego, Salta, Jujuy, hemos hecho cosas, digamos, en Santiago del Estero, en Neuquén, digamos, tratar de pensar, Córdoba, obviamente, ¿no? Siempre Rosario, es decir, pensado desde una perspectiva federal, porque también acá viene mi parte no historiador, sino de alguna forma de gestión institucional, en la dirección de un centro de estudios de Argentina-China en las facultades sociales que amplía un poco los márgenes, ¿no? Pero en ese sentido, sí que esto que señalaba Carolina, es decir, bueno, laburamos con gente en Chile, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en México, bueno, yo hice la maestría en México, así que ya esos contactos estaban, Costa Rica, es decir, en muchos lugares donde se están empezando a gestar espacios de estudios, digamos, sobre China, porque, digamos, los intereses generan interés, ¿no? Es decir, hay mucha presencia, digamos, de China en espacios donde antes no había. Y ahí viene la otra parte, digamos, que a contramano de lo que señalaban ustedes, es cierto, digo, yo distinguía, ¿no?, 2 décadas, 2005-2015, 2015-2025, para pensar, digamos, un momento, de alguna manera, de expansión del sistema, digamos, de investigación, del sistema científico nacional, de las universidades nacionales, en esa, digamos, en esa parte, digamos, de esa década de 2005-2015, que justo coincide en 2014 la firma de la Asociación Estratégica Integral con China,
que va a dar lugar a una profundización de todo lo que son los vínculos académicos. Ahora, a diferencia, y acá sí es un privilegio, si yo empecé con una China, digamos, que no tenía importancia, no tenía peso real en América Latina, no tenía peso real en Argentina en términos de lo que era el volumen de intercambios, y tampoco había una vocación política, es decir, había muy pocos centros y muy pocos académicos que metieran China en sus temas de investigación, ¿no? Es decir, para la parte histórica casi les digo que no se encontraba, y ahora eso, después de 2015 empezó a haber muchísimas becas y muchísimo financiamiento de China, y hoy básicamente basta con que alguno lea un poquito, levante la mano y diga yo quiero ir a China, y hay becas y hay programas. Ahora obviamente con este nuevo gobierno se limitaron un poco, pero siguen estando esas opciones, y es mucho más fácil llegar a China de lo que era hace 20 años, ¿no? Es decir, porque el Estado chino lo fomenta, y esto es algo que siempre comento con mis amigos que hacen historia de África, historia de Medio Oriente, incluso historia digamos, antigua de Grecia o de Roma. Es decir, Grecia no pone cantidad de recursos para decir, bueno, vengan a estudiar Grecia y Grecia antigua y les pongo el viaje, la estadía, el dinero, y organizo un gran congreso sobre Grecia antigua, ¿no? Con fondos. Es decir, Grecia está en una crisis económica parecida a la nuestra hace varios años. Entonces, en ese sentido no está. China está en este momento muy dulce. Cuando yo empecé era Corea la que ponía recursos, la que te ponía la biblioteca, la que daba las becas. Hoy en día es China. Aprovecho de alguna manera este cambio, digamos, de lo que hace un cambio estructural significativo, y estamos difundiendo. Es decir, donde antes quizás había 3 o 4 académicos que seguían temas de China, ya sea en cuestiones contemporáneas como en cuestiones más históricas, ahora tenemos cantidad, digamos, de personas a las cuales, como yo digo, China les atravesó su agenda de investigación, ¿no? Es decir, gente que hacía importaciones, gente que hacía el sistema internacional, colegas que hacen cuestiones que tienen que ver con comercio, con inversiones, con litio, con nuevas tecnologías y demás, meten China porque no les queda otra. Entonces digo, ahí hay como una especie de suerte, de contingencia, que me tocó vivir en una década donde, digamos, empezar a estudiar China no rendía estos frutos, pero hoy en día sí, ¿no? Y aparte, bueno, un caso así muy, muy particular, evidencial, que justo 2015 yo termino mi doctorado y vuelvo a Argentina, entonces hay como es justo un momento de transición también en lo personal, de inserción en el sistema de universidades nacionales y demás, que me dio como cierta posibilidad. Obviamente queda muchísimo por mejorar, porque queda generar las condiciones aquí para tener el tipo de investigación que se hace sobre temas de historia, de humanidades de China, en Europa con Estados Unidos principalmente, o por lo menos como se hace en México. Ese es un poco el eje. Bueno, muy bien. Sí, yo soy uno de aquellos beneficiados de este cambio de la política china con respecto a las becas y todos esos estudios. Bueno, hay una gran sintonía entre lo que vienen diciendo, pese a la variedad de las áreas temáticas que ustedes abordan, lo cual habla de una condición estructural general a nuestro sistema universitario y científico. Así que, Bárbara, vamos con la tercera pregunta programada. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta. Esto es más un consejo. ¿Qué aconsejarían ustedes a un estudiante de grado que quiere especializarse en su área, que esté en ese momento en el que diga, bueno, el primer momento como les pasó a ustedes, capaz más pensándolo en una estructura que cuando tienen o bien cursan un seminario o están decidiendo un tema de trabajo final para la licenciatura? Entendemos que el contexto país desinspira muchas veces, pero la idea es, bueno, ¿cuál sería ese consejo con respecto a pasos a seguir, cómo lo guiarían y demás? Ya que, bueno, deben tener amplia experiencia al respecto con estudiantes que se les han acercado, y que quede para aquellos que quizás tienen un poco de vergüenza a veces acercarse a los docentes a preguntar, ¿sí? Bueno, hacemos la misma ronda y van pasando cada uno, así no se hace más fluido. Tenemos problemas con la fluidez, nos costó la fluidez en la charla. Sí, Julia. Bueno, hay algunas cosas bueno, que caen de maduro con el contexto. Permítanme que
planteo una nota personal en esto, porque yo tengo una hija que tiene 20 años y decidió estudiar filología clásica, así que está también en el área de humanidades, cercana a lo que yo hago, eh, y, eh, y está muy imbuida, obviamente, con la realidad del país, no es que no está en el aire, y obviamente recién está empezando, pero se plantea el futuro, se plantea, dice, ¿qué voy a hacer? Porque además digamos, las humanidades en particular están en ataque, bajo ataque, y no únicamente aquí, pero ya sabemos lo que está ocurriendo en Argentina. Y una de las cuestiones que uno no sabe qué va a pasar en el futuro, pero dado que yo prácticamente vengo viviendo la vida universitaria desde la vuelta de la democracia, desde antes, yo empecé en el último año de la dictadura, eh, cuando uno hace un balance de los más de 40 años, ¿no? La cantidad de veces, de distintas maneras que uno se encuentra atravesando una crisis, o el país atravesando una crisis, y las, las veces que de alguna manera se encontró alguna salida, alguna puerta, a veces de manera individual, porque bueno, uno después hace sus vidas de manera individual o familiar y va desarrollando estrategias más locales, más específicas, ¿no? Entonces hay un punto en donde yo no soy particularmente un optimista bobo, ¿no? Pero, digamos, así como la historia argentina enseña que si uno pudo ahorrar $1 no lo deje en el banco, así también es que, bueno, ha habido momentos, recién Ignacio marcaba la coyuntura entre el 2005 y el 2015. En el 2001 era impensable que en el 2005 la coyuntura académica, hablando del académico científico, adquiriera esa dinámica. Y fueron 4 años entre la crisis del 2001 y cómo el sistema científico, obviamente que hubo decisiones, tiene que haber algunas decisiones políticas. Entonces, eso que se tenga en cuenta que las cosas pueden cambiar a veces en poco tiempo, para bien o para mal también, ya lo sabemos. Y la otra, a partir de esto, son como consejos más de vida, yo diría, ¿no? Hay un punto en donde a todos nos gana el desánimo, a todos nos gana unas... Entonces ahí hay una cuestión de perseverancia, esto requiere mucha perseverancia. eh, Requiere entonces mucho esfuerzo, no solo en la tarea de formarse, sino en la tarea de sostenerse anímicamente. Y después hay cosas que son básicas, ¿no? Es decir, eh, no digamos, hablando ya como docente y como alguien bueno, que ha formado y forma gente, acérquensenos, úsennos a nosotros, porque en definitiva somos recursos formados que en este caso, bueno, como en muchos casos, hemos sido pagados por dineros públicos, por lo tanto nosotros tenemos que poner a disposición todo lo que nosotros tenemos como bagaje personal, como bagaje colectivo, porque hay grupos o equipos armados. Así que, mira, acérquense y por un lado, y moléstennos, etcétera, pero a su vez sepan que hay que leer y mucho, y hay que sacrificar horarios, hay que sacrificar cosas, porque esto, bueno, primero porque las disciplinas a las que nos dedicamos requieren horas y horas y horas y horas de lectura de todo tipo. Pero básicamente, acérquense a los equipos que ya están funcionando, que ya están formados, que son los equipos de cátedra, que son los equipos de proyectos de trabajos en las distintas universidades en las que puedan estar. Y si les interesa alguna disciplina que en la universidad en la que está no tiene, como contaba Fernando, ¿no? Que ahí aprovechó una ventana, una puerta. Bueno,
acérquense o pónganse en contacto, ahora hay muchos medios, pónganse en contacto con gente de otras universidades. Es como básico. Bueno, también muy de acuerdo con lo que decía Julián. Yo añadiría como una cosa, porque soy bastante estructurado, digamos, pero justamente tratar de adentrarse, o sea, si a los estudiantes, si hay algún estudiante que quiera, que le interese, por ejemplo, siempre hablando en este caso de Edad Media, que le interese algún tema en particular, algún periodo en particular dentro de estos 10 siglos, bueno, tratar de, digamos, ahora que tenemos un acceso a Internet al menos más, si se quiere, más fácil que hace un par de décadas atrás, digamos, tratar de contactarse con centros de investigación, ya sea en el país o, bueno, como decía también Julián, si en la universidad en la que el estudiante estudia, en la facultad esa, no hay algún grupo consolidado, algún grupo que se dedica a eso, tratar de contactarse sí, con otros centros del país o incluso del exterior, pero también tratar de ver, me parece a mí, a ver qué hay más allá, siempre con pinzas, ¿no? Pero más allá de la bibliografía del programa de la asignatura que le interesa en esto de historias universales, ¿no? O sea, y tratar de buscar información, por ejemplo, esto está muy minucioso quizás, buscar información, por ejemplo, sobre los textos que aparecen citados en la bibliografía que se usa en la cátedra, tipo buscar a esos autores, buscar en internet qué publicaron, buscar. Como dice Julián, es mucho sacrificio, mucho tiempo dedicarle a eso al menos para enterar, para que se enteren de qué se está trabajando en la problemática. Y lo otro que a mí me parece muy, muy, muy importante, que también ya lo señaló hoy al comienzo Ignacio, es el tema de los idiomas. Digamos, tratar de no cerrarse, de no tenerle miedo, porque por ahí es un esfuerzo, o sea, no sé, pero tratar de estudiar, por ejemplo, pongo un ejemplo muy simple, aunque sea inglés o francés, que siempre, bueno, en historia tenemos mucha producción en francés y en inglés, obviamente, que no, por no mencionar alemán, que ahí ya me van a tirar con todo si digo alemán, pero digo porque hay textos que no, o sea, obviamente hay muchos textos que se traducen al castellano también, que son buenas traducciones por editoriales prestigiosas, pero hay muchísimos otros textos que no se traducen y que probablemente nunca se traduzcan y que no podemos estar esperando esperando a ver a que llegue, al que algún día alguien diga, bueno, a ver, vale la pena traducir esto, y quizás sea dentro de 20 años, ¿no? O sea, siempre, estoy exagerando. Pero bueno, eso, tratar de aprender esos idiomas y después el idioma de la fuente, que es importantísimo, o sea, latín o griego, o bueno, la lengua que sea, o eslavo eclesiástico, por poner algún otro ejemplo. Tratar de, no sé, creo que en el país tenemos mucha suerte, siempre hablando de esos ejemplos, ¿no? De latín y de griego que tienen que ver con mi área, sobre todo el latín obviamente, pero tratar de ver la posibilidad de cursar, aunque sea de oyente, alguna cátedra de, no sé, lengua y culturas latinas, lengua y culturas griegas, que yo creo que en el país tenemos mucha suerte, creo que casi todas las universidades, todas las facultades de humanidades deben tener alguna cátedra, algún área de, toco madera, pero digo, eso. Y bueno, lo otro que ya lo dije un poco es el tercer punto, tratar de establecer contactos que bueno, ya lo dijo Julián, pero digo, en el caso de que sea un tema que no se trabaje en la universidad o que no esté muy trabajado en el país, por ejemplo, tratar de buscar quién se dedica a eso y buscar el correo institucional y animarse a escribirle un correo y preguntarle al menos, porque a ver si da un seminario, aunque sea. Yo tuve suerte que me pude contactar con especialistas, pero por esa vía, preguntando a ver si daban seminarios de doctorado, por ejemplo, en aquel momento.
Y eso puede ser una puerta también que ayude y que a futuro a uno lo ayude con contactos o a participar así de proyectos, de publicaciones. Así que yo iría por ahí. Esas son mis sugerencias. Bien. Retomo y agrego a lo que ya dijeron Julián y Fernando. Creo que hay tres, o lo veo como tres cosas o tres aspectos que se pueden encarar. El primero, como decía Julián, es acérquense a los profesores y profesoras que investigan los temas que a ustedes les interesan, que en general son docentes también de las universidades en donde cursan, porque tal vez uno como estudiante piensa, bueno, voy a hacer una carga o no me animo, y en realidad del otro lado, creo que una de las mayores satisfacciones es que alguien se acerque interesado en lo que uno trabaja e investiga y quiera saber más, ¿no? Y uno, digo, como docente investigador, no va persiguiendo personas para que hagan doctorados o licenciaturas. Entonces, cuando alguien se acerca, bueno, es el momento de, no digo cooptarlos, pero demostrar y desplegar todo lo que esa persona podría llegar a hacer si siguiera la línea de la investigación que se propone, ¿no? Entonces, digo, no tenerle miedo a ese contacto. Segunda cosa que creo que también es importante es la participación en las jornadas, simposios que se hacen en el país. Las jornadas interescuelas, departamento de historia, son tal vez las mayores, pero hay muchas otras, ¿no? Las jornadas de historia moderna y contemporánea, jornadas que se organizan también en Mar del Plata sobre historiografía europea, digo en el caso de moderna, pero bueno, hay muchas otras. Y no necesariamente o no únicamente solo cuando uno es expositor, sino ir y escuchar como oyente, porque esos son los lugares donde también uno ve cuáles son los debates actuales, cómo presentan sus temas de investigación los investigadores. A veces se presentan proyectos también, se presentan publicaciones, y me parece que es una instancia que es factible, ¿no? Incluso las mismas universidades y centros de estudiantes organizan grupos que van, y entonces no se genera, no es un gasto excesivo dentro de lo que es la vida estudiantil, y tiene muchísimas retribuciones, ¿no? Es decir, conocer otros investigadores o nuevos investigadores, hacerse amigos con quienes eventualmente van a ser colegas, acceder a temas que por ahí, digo, por anotarse ir 3 días, uno ve un abanico de temas, problemas, actividades, y creo que, bueno, nunca es suficiente el énfasis que hay que hacer para alentar a estudiantes a que participen de este tipo de encuentros, ¿no? Y el último consejo, o el tercer consejo que daría es tomar la iniciativa, ¿no? Es decir, no esperar a que venga alguien a llamarlos, a invitarlos a participar de un proyecto, sino, bueno, tal vez enterarse que está la convocatoria a proyecto Filosit, que es un nuevo tipo de proyecto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, o los UBACITs clásicos, o el tipo de proyecto que exista, ¿no? Y que se convoque en sus propias universidades, y pensarse, digo, tener la autonomía para pensarse miembro de un proyecto junto con otros colegas, amigos, estudiantes interesados, e incluso proponerle a profesores, investigadores, bueno, que se conviertan en tutores o en directores de esos proyectos, ¿no? Pero no quedarse en el lado de, bueno, que me pase algo, sino participar y gestionar que sucedan esas cosas. E incluso digo, pueden ser grupos formales, ¿no? Institucionalizados, con un reconocimiento de las universidades, pero también la investigación puede empezar, también esto lo decía Julián, ¿no? Como, bueno, es un grupo de colegas, amigos que les interesó tal tema y que, bueno, buscan discutir bibliografía sobre ese tema, y tal vez el grupo empieza reuniéndose informalmente una vez por semana después de cursar tal teórico, y termina siendo un grupo que obtiene un reconocimiento institucional y que puede presentarse a financiamiento y demás. Pero bueno, eso es parte de gestionar
gestionarse uno mismo, ¿no? Cuál va a ser su vida académica. Y me parece que eso es importante porque ahí no depende solo del financiamiento y de las condiciones estructurales, sino también de, bueno, cómo uno articula y se piensa a sí mismo como parte de un mundo y de una vida académica, ¿no? Eso. No sé si me toca a mí, pero digo, realmente ahora sí me jugó muy en contra ser el último porque básicamente todo, de hecho un par de cosas las tenía anotadas y luego las dijeron mis colegas. Justamente, bueno, lo que decía Carolina recién, ¿no? Es decir, en tanto a lo que son las recomendaciones, digamos, sí, esto de sumarse, por lo menos aunque sea a escuchar, si no van a presentar a los congresos, a las jornadas que se hacen en los distintos ámbitos, plantear, o si, digamos, plantear qué temas les interesa. Básicamente eso es algo que estamos trabajando también justamente en este contexto donde las vocaciones científicas y las vocaciones científicas en humanidades y sociales no están siendo promovidas, sino todo lo contrario. Es decir, miren, les tiene que interesar igual, es decir, tienen que estar, digamos, no es, quizás incluso en algunas contingencias pasa mucho en el área de historia, quizás no me pasa tanto en la carrera de ciencia política, pero en el área de historia hay mucha tendencia, sobre todo en los profesorados, a que los estudiantes terminen, digamos, llenándose de horas en enseñanza media para, ¿no? Tener una salida laboral segura, ¿no? Hoy en día el diferencial, digamos, entre eso y algún cargo docente no es tanto, o sea, por eso decimos la investigación y la idea de tratar de encontrar un espacio, un nicho, una temática donde realmente se sientan que pueden nutrirse y a partir de eso hacer un aporte es fundamental, ¿no? Es decir, tratar de dedicarle, decir, yo sí hay una parte donde lamento esta cuestión de la falta de recursos que cada vez se hace más visible, porque lleva a que muchos estudiantes dejen de lado esas vocaciones o empiecen a pensar, ¿no? Es decir, que quizás es más seguro no meterse a investigar o no buscar una carrera con ingreso a universidades por el tipo de competencia. Sin embargo, digamos, esto que decíamos antes, ¿no? Es decir, hay contextos tanto a nivel local donde se puede hacer investigación y se puede hacer aportes, a nivel regional pensado, ¿no? Es decir, a nivel latinoamericano, y hay becas, y ahí también es algo que quienes estamos de alguna manera en esta situación de ser tutores, tutoras, guías de estudiantes que tienen estas inquietudes, también podemos ayudarles a encontrar instituciones en el exterior que puedan servirles a un tipo de formación particular, ¿no? O sea, con la esperanza de que después puedan volver a una Argentina que entre crisis y crisis les dé la oportunidad de desarrollar sus ámbitos de interés, y si no, bueno, contribuyendo de manera, digamos, si se quiere, digamos, paulatina, en lo que sería la construcción de espacios de conocimiento en distintos campos, ¿no? Entonces, sí retomo lo del idioma, que eso lo mencionaron, y siempre para lo que se llamamos estudios de área es fundamental. De hecho, creo que eso es uno de los distintivos, ¿no? O sea, alguien no puede decir yo hago historia de Corea, pero nunca aprendí coreano, ¿no? O quiero estudiar, no sé, el medioevo en Japón, pero no sé leer las fuentes de la época, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un problema que es distintivo. Digamos, y en ese sentido hay un esfuerzo, un sacrificio, volviendo a lo que señalaba Julián, que también de alguna manera te pone en el privilegio, ¿no? Si uno tiene el tiempo, la dedicación y logra que de alguna manera le permitan, ¿no? Es decir, cubrir las necesidades básicas y un poquito más mientras hace este tipo de formación, es ciertamente un sacrificio y a la vez es un privilegio. Entonces, quizás ayudar a estos estudiantes graduados recientes a obtener esas pequeñas instancias que les permitan desarrollar su vocación, ya sea por la investigación, por la docencia, o por otras áreas que tienen que ver con el quehacer científico en distintas áreas de la historia.
Bueno, muchas gracias por cada una de las contribuciones. Vamos a pasar ya a lo que es el último eje, ¿sí? Que queda a cargo de Luciano. Sí, más que nada recolectar algunas de las preguntas que han hecho algunos estudiantes adscritos de las cátedras que están cercanas a sus áreas de investigación y se han comunicado con nosotros. Y si el chat en YouTube quiere preguntar algo, por favor, háganlo y trataremos de transmitir sus preguntas. ¿M? Este, Nos pregunta Agostina Alejandra Sánchez. En el caso de trabajar con algún tema en que las fuentes no están digitalizadas y su acceso sea en el país de origen, ¿existe algún canal construido para posibilitar esos espacios? Y después también nos pregunta, ¿qué impacto tiene en la academia trabajar con fuentes de segundo orden? Si alguno quiere responder. Bueno, yo no puedo responder por el tipo de fuentes con las que yo trabajo, en particular respecto de las fuentes. Me imagino que, no sé si los cuatro que estamos participando acá, invitados, debe recurrir a algún archivo o algún repertorio de fuentes inéditas, porque en este caso ahí hay una diferencia, ¿no? Están aquellos repertorios que no están digitalizados, pero hay alguna edición de alguna editorial, y luego está el trabajo de archivo, ¿no? Donde decir, no directamente las fuentes hay que ir a consultarla porque está el ejemplar único, como ocurre acá con el Archivo General de la Nación, donde, bueno, entonces dependerá del tipo de fuente y que necesite. En algunos casos hay servicios, ¿no? De fotoduplicación, de escaneo, etcétera, que permiten acceder a esos materiales. No, pero en otros casos, cuando son archivos que no están ni digitalizados ni editados en algún volumen, hay que recurrir al archivo, hay que hacer trabajo de archivo, que es básico, porque no está a la edición, no es un libro que uno puede comprar. En algunos casos hay ediciones críticas que son libros que no están digitalizados, pero se pueden digitalizar. En el caso de los archivos, además hay, según el tipo de archivo y la conservación del archivo, etcétera, hay restricciones, hay usos que hay que cumplir de determinada manera, etcétera, ¿no? Así que, y la otra pregunta no me acuerdo cuál era, pero no sé si no la respondí. El impacto que tiene en la academia trabajar con fuentes de segundo orden, entiendo que está hablando de no fuentes primarias, sino con bibliografía, ¿no? O algunas fuentes que son solamente, que lo único que se conserva son traducciones, pero no podés recurrir, por ejemplo, al original en latino, griego o lo que fuere, sino que solo tenemos la edición. Digamos, como decía recién Ignacio, ¿no? Y bueno, y todos creo lo fuimos diciendo, también Fernando, en algún punto hay que acceder al idioma de la fuente. Entonces, si se refiere a trabajar sobre traducciones de una fuente, bueno, hay algunas instancias, en un momento formativo, de acercamiento. La última pregunta tenía que ver con consejos para estudiantes de grado o posgrado inicial. Entonces hay unas instancias en donde, bueno, es la forma de acceder al material. Ahora, en una formación en función de dedicarse como investigador investigadora a estas disciplinas, a estas y a otras, pero en este caso, teniendo en cuenta a lo que nos dedicamos, el acceso al idioma de la fuente es fundamental.
Si la pregunta iba para el lado de trabajar sobre bibliografía, bueno, hay una dimensión de nuestra disciplina, aunque no se agota nuestra disciplina en eso, que es el trabajo historiográfico. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando, yo no lo llamaría fuentes de segundo orden, no me acuerdo cuál era la expresión, pero dependerá también del tipo de desarrollo que se le dé a la carrera o a la disciplina, pero en algún momento, como en la tarea de la investigación y pensando en desarrollarse profesionalmente como investigador o investigadora, eh, digamos, esta dimensión del acceso a la documentación es fundamental, porque bueno, es lo que disciplinarmente constituye la disciplina a la que nos dedicamos. Bien, muy... Ah, perdón. No. Iba a añadir nomás que una cosita. Esto bueno, ya lo dijo igual, ya lo dijo Julián, igual. Esto del impacto en realidad, no, o sea, nosotros no, yo creo que no podemos medir si algo es más o menos, o si, digamos, si un trabajo tiene más mérito por haber sido hecho con fuentes inéditas de archivo, de ir al archivo, de estar ahí. Y yo lo señalo esto desde el área en el que trabajo, que es temprana Edad Media, en el cual, bueno, ahí creo que coincidimos con Julián, la mayoría de las fuentes que yo uso ya están editadas y los originales, dependiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, los originales para fuentes del siglo 5, 6, 7, a grandes rasgos, a grandes rasgos. Los originales más antiguos son copias carolingias, por ejemplo. Bueno, son fuentes que están editadas, pero a lo que voy con esto es que no hay que desmerecer por ahí, porque lo que yo tengo en esta área, si bien las fuentes están editadas, tengo muchísima bibliografía sobre cada fuente y sobre cada autor. Tengo bibliografía en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en muchos idiomas. Y eso enriquece, o sea, yo creo que enriquece mucho y hay que tener cuidado en el sentido de que si yo cito una fuente, aunque esté editada, yo tengo que estar, o bueno, más o menos conociendo todo lo que se vino diciendo sobre esa fuente en particular, ese texto en particular y ese autor. Y por ahí me parece que por ahí nos olvidamos, ¿no? Como, bueno, usa fuentes editadas, qué fácil, ja. Pero en realidad también, esto me pasa a mí, lo veo yo, que siempre hay algún artículo o alguna tesis que se hizo, uno se descuida y aparece, digo, siempre hay trabajos recientes, quiero decir, con esto, y creo que tenemos que estar atentos a la hora de trabajar con esto, y muchas veces creo que no se dice. Yo creo que no lo quiero plantear como una dificultad, pero es una cosa que hay que hacer, es como quizás entre comillas, un sacrificio extra que hay que leerse todo o hay que leerse la mayor cantidad posible de las cosas que se escribieron sobre una de estas fuentes. Pero bueno, eso nomás quería añadir. Bien. Sí. Caro, no sé si... No, yo simplemente para seguir un poco lo que mencionaban Julián y Fernando, sí me quedé con esto de la cuestión de la disciplina y la historia de la disciplina y hasta dónde, ¿no? Es decir, el texto inédito o el archivo, ¿no? Es decir, la especie de esa preocupación que tiene mucho que ver también con las tesis doctorales, ¿no? De encontrar algo que nadie más o que uno diga dentro de esto, ¿no? Es decir, esa pretensión de una originalidad que te la da un texto inédito que uno puede encontrar en un archivo, o en el caso, por ejemplo, de China Antigua, lo que llaman los textos excavados, ¿no? Donde uno tiene los textos transmitidos y los textos excavados. En general, los documentos excavados son privilegio de los que tienen una condición académica de centralidad, es decir, ya sea los mismos académicos chinos o de las principales universidades del Atlántico Norte,
que pagan enormes fortunas para tener convenios de cooperación que les permiten llegar junto con esos arqueólogos y historiadores a trabajar con los textos recientemente excavados, ¿no? O sea, con el pan recién salido del horno. Entonces, las tesis o la publicación de artículos tiene esa validez. Ahora bien, sí quería reflexionar sobre esto, ¿no? Es decir, de las fuentes no digitalizadas y lo que decía Fernando, de la lectura de un campo disciplinar, ¿no? Sobre todo porque ahora, por ejemplo, con lo que pasó con China y esta expansión, es algo que también hablábamos con Luciano, como que cualquier producción de algo que diga algo sobre China ya entra dentro de una categoría que se define ampliamente como sinología, ¿no? Como conocimiento o estudio sobre China. Y en verdad ahí hay una tensión grande y parte de lo que decíamos, o de lo que sostenemos, es que la sinología es una disciplina o dentro de los estudios de área, ¿no? Es decir, dentro de los estudios de un área temática definida en primer lugar por un tipo de texto, por un lenguaje de los textos, y luego, ¿no? Es decir, por problemas historiográficos, ¿no? Entonces hay que tener como una cierta familiaridad, esto que señalaba Fernando, ¿no? Es decir, conocer la bibliografía sobre cada texto, sobre cada problema en un momento histórico determinado, o pensando un poco lo de Carolina, ¿no? Es decir, bueno, los intercambios en el Atlántico, en esa modernidad, ¿no? Los relatos de viaje, bueno, todo eso es un corpus que uno más o menos tiene que conocer, no solo el corpus que por ahí aparece un nuevo escrito que nadie lo tomó en cuenta y lo encontraron, no sé, en Malta, en una tumba sellada, y uno dice, bueno, ¿no? Esto nadie lo trabajó, pero sí tener idea, digamos, de quiénes son las personas que han escrito trabajos que nos permiten orientarnos en eso. Entonces, volviendo a esta cuestión de la fuente de segundo orden, no sé, que es lo que responde a la pregunta, no desmerecerlas, sino al revés, tipo incorporarlas, aparte de un estudio que tiene estas complejidades, ¿no? Es decir, de conocer distintas fuentes primarias, trabajo de archivo, más o menos saber qué hay en distintos archivos que hacen al campo temático de cada uno, pero también tener una familiaridad, digamos, relativamente decorosa con los integrantes de un campo disciplinar en el que estamos participando. Bien, y tenemos otra pregunta, esta es de Victoria Orozco Mazzarotti, que si bien habla de historia antigua, creo que se puede aplicar a las diferentes disciplinas que estamos acá, áreas de conocimiento que estamos acá abordando. Dice, en el marco de una disciplina donde ciertos centros académicos, como los europeos, han tendido históricamente a concentrar los debates sobre historia antigua, ¿cómo pueden los investigadores que trabajan desde Argentina establecer redes de comunicación y colaboración internacional sin quedar subordinados a esas agendas? ¿Qué experiencias, estrategias o espacios alternativos creen que se pueden potenciar para una producción académica situada, pero a la vez articulada globalmente? Si bien habla de historia antigua, y creo que también puede ser extrapolable a las otras áreas de investigación. Perdón, retomo solo una cosa de la pregunta anterior, pero en vínculo con esta. Sobre esto de la fuente, ¿no? Que preguntaban recién, creería que además de la diferencia entre la fuente solo está en el archivo y la fuente fue editada, circula o lo demás, hay que tener cuidado también con la diferencia entre trabajo con la fuente digitalizada, porque es mi forma de acceder a ese archivo lejano al que no puedo llegar, imaginemos el Archivo General de Indias desde acá, desde Buenos Aires, y la materialidad de la fuente, ¿no? Es decir, para iniciar una investigación, trabajar con lo que está disponible digitalmente puede ayudar y sin duda ayuda. Ahora, eso no tiene que hacernos olvidar que en algún momento de nuestra investigación hay que ir y trabajar y entender la materialidad de las fuentes con las que estamos trabajando, ¿no? Y eso lo pienso mucho en el caso de los mapas, ¿no? Yo trabajo mucho mapas de los siglos XVI y XVII que están digitalizados, ¿no? La Biblioteca Nacional de Francia, es decir, hay muchísimos repositorios digitales que nos permiten hacer un zoom y ver algo que incluso a la vista sería muy difícil observar, y sin embargo, el trabajo con el mapa, ¿no?
los pliegues del mapa, el tamaño que tiene realmente, lo que puede estar detrás del mapa, anotaciones en lápiz. Bueno, eso a veces se elige la mejor copia para digitalizar y en realidad lo interesante está en la copia más gastada o en la copia que tiene anotaciones. Y eso solo lo vemos cuando llegamos al repositorio que conserva esas fuentes, ¿no? Entonces, hay que creo que también hacer una distinción o entender, ¿no? Extrañarnos de, bueno, la fuente digitalizada no es la fuente, es una propuesta para trabajar con algo que deberá ser constatado, ¿no? En una segunda instancia cuando podamos llegar a ese archivo. Y ahí diría, digo, en relación con la pregunta actual, que bueno, me meto desde moderna, pero tal vez creo que ahí se juega de vuelta esa originalidad o la posibilidad de pensar desde los márgenes es un acierto también. Y me parece que esa es una llave de entrada posible a convertirse en un interlocutor, ¿no? De una serie de discusiones que tal vez se gestan en un centro. Ese centro puede ser China para los estudios chinos, puede ser Europa para la primera modernidad. Eh, pero eso, por supuesto, no significa que no podamos decir algo sobre eso. Y a la vez creo que esa distancia, ¿no? Respecto de ese objeto de estudio, es la que tal vez permite tener o observar y pensar ese objeto de estudio de una forma más libre o, digo, cruzándola con otras cuestiones que tal vez quien está tan cerca, ¿no? Quien está en el centro de esa discusión, a veces no consigue ver. Digo esto porque me ha pasado que incluso a veces lo que se busca es poder salir, digo, extrañarse de vuelta, ¿no? De esa fuente o de esa discusión y aportar algo a partir de un itinerario de lecturas que no necesariamente fue eh, o es el de los colegas que están discutiendo eso, ¿no? Es decir, llegar a la primera modernidad desde América colonial, bueno, es un aporte diferente del que llega y que está en la primera modernidad y no lo piensa desde América colonial, para dar un ejemplo, ¿no? Perdón, ahora sí me extendí en la pregunta que no me correspondía. No, perfecto. Yo quería agregar algo. No, porque evidentemente las agendas tienen que ver con las disciplinas a las que nos dedicamos. Por decirlo de alguna manera, Ignacio comentaba, eh, eh, digamos, cómo en los últimos 10 años, 15 años, a partir de la situación de China como país, de su inserción, en este caso en Latinoamérica y demás, eso también ha repercutido en el desarrollo de los estudios, de que vaya incluso en Latinoamérica más gente, más grupos, más gente haciendo historia de China. Y necesariamente, tomo ese ejemplo porque es muy gráfico, pero digo, en el caso de la historia de Antigua, lo voy a decir de otra manera, justo también Ignacio lo mencionaba, Grecia no marca la agenda, pero como la historia de Grecia, el inicio de la democracia en Grecia, etcétera, se transformó en parte de la agenda de Occidente o de la agenda de los países centrales, los países del norte, del hemisferio norte, obviamente esa agenda del mundo occidental establece algunos parámetros. Ahora, eh, hay algunos elementos de esa agenda que son los usos de la historia, ¿no? En 1993 se festejaron los 2500 años del origen de la democracia, conmemorando las reformas de Clístenes del 508-507 a.C. Y las conmemoraciones fueron todas conmemoraciones bancadas por digamos, en definitiva, los países, varios países europeos, Estados Unidos, que pusieron un montón de dinero para autofestejar a la democracia en comienzo de los años 90, ¿no? Ahora, esa es una agenda. Y a veces
esas efemérides, obviamente, hacen al uso de la historia. Hay otras, al abuso de la historia, diría yo. Ahora, hay otras agendas que son más académicas, institucionales, y que en algún punto se liga nuevamente al problema de los recursos y se liga a justamente cómo se arman los diálogos internacionales y no necesariamente están digamos, se nos tienen que venir en contra. Es decir, ¿por qué planteo esto? Porque esas agendas plantean preguntas, plantean problemas que hacen al desarrollo de la disciplina, plantean cuestiones que se quieren pensar con metodologías, con determinadas propuestas de conceptos. Y ahí yo diría que hay dos planos. Uno es que eh, no considerarse afuera de esa agenda. Puede ser que en algún punto las universidades o los grupos centrales marquen la agenda y dialoguen entre ellos, pero en algún punto hay una colaboración internacional y mi experiencia indica que, dado que quedó planteado como un tema de agenda y que estaríamos un poco desplazados de esa agenda, que se nos busca para participar de esa agenda. Se nos busca para ser parte de los diálogos y en ese punto yo diría, hay que pensar más en términos de colaboración internacional y no en tanto de quién marca la agenda. Esa es una. Ahora, la segunda cuestión, y coincido con lo que plantea Carolina, que deberá ser distinto, porque en el caso que planteaba Carolina, bueno, hay una relación que se puede trazar hasta por contexto histórico desde la América colonial a Europa moderna, y que entonces, pero la otra es también del tipo de preguntas que uno se puede plantear desde acá, que no necesariamente es buscar la singularidad de la pregunta como argentino, ¿no? Desde la Argentina. Pero sí, bueno, hay miradas que pueden, incluso eh, desde la escasez de las que hablábamos antes, una de las cuestiones de la creatividad no es solo la creatividad por cómo consigo los recursos que en los países centrales aprietan un botón y ya bajan el PDF, em, sino la creatividad en el tipo de problemas que nos podemos plantear, en el tipo de problemas que podemos pensar con la escasez de recursos que tenemos. Y ahí hay algún punto que, bueno, que obviamente como es un trabajo de creatividad, un trabajo de pensamiento, está el tema de qué vamos a poder preguntar o qué vamos a querer preguntar que haga a nuestro interés por la disciplina. Hay otra parte que es trabajo de oficios, todos lo sabemos, entonces hay otra parte donde uno tiene que meterse con lo que hacen todos los demás, porque nos alimentamos y vivimos de eso, precisamente. Muy bien, realmente muy interesante ha estado la charla. Ahí en el chat de YouTube, hay varias felicitaciones, ninguna pregunta concreta, pero sí mucha gente, varias gente que se ha expresado, digamos, que está muy conforme y que le ha servido lo que han venido diciendo, desde los recursos a los consejos, el trabajo de fuentes. Así que, bueno, si quieren agregar algo más, o si no, le doy la palabra a Bárbara, para, bueno, para el cierre de la actividad. Bueno, sí, me sumo exactamente a las palabras de Luciano. La verdad, primero, muchas gracias. Sabemos que por el tiempo, por la dedicación, también por la predisposición de contar todas sus experiencias, sus trayectorias y todo lo que han podido ganar en este tiempo y compartirlo con la comunidad que ha estado conectada. Aparte, bueno, queda grabado esto, así que si quieren alguna vez compartirlo, está en el canal de la Escuela de Historia.
también sepan que mantuvimos un público de casi 30 personas durante 1 hora y 44, lo cual es muchísimo en estos tiempos de inmediatez. Así que, bueno, agradecerles nuevamente, también agradecer a toda la organización y a los que estuvieron conectados y demás. Y recuerden que, bueno, como dijeron los profes acá, cualquiera que esté interesado puede comunicarse con ellos para poder iniciar ya sea su camino de investigación, sus curiosidades. También personalmente muchas de sus experiencias me han servido, así que también gracias a nivel personal. Y bueno, gracias también Luciano por la paciencia, por el armado del evento. Y que bueno, vamos cerrando esto y espero que tengan, bueno, inicio o no de vacaciones, ahí estamos todos a la expectativa. Y termines muy bien, Julián, también tu estadía. Y bueno, nos estaremos encontrando en jornadas, espero, así no solo somos una pantalla, nos podemos encontrar en vivo. ¿Sí? Bueno, Bueno, gracias a muchísimas todos. gracias. Gracias por la invitación. Que Gracias por tengan buen día. Gracias por la Gracias. invitación. Chao. Chao, muchas Chao, chao. gracias. Hasta Gracias a luego. ustedes.